oportunidad de poder difundir la palabra de Dios y las diferentes enseñanzas, que se desarrollan aquí en este programa llamado Guerrero Cristiano. Saludamos a hermano Mario, hermano Juan, con la paz del Señor, y a todos los hermanos que están a través de las redes para compartir juntos la palabra del Señor, ¿sí? Todos juntos vamos a aprender acerca de lo que el Señor Jesús nos habla a través de su poderosa y gloriosa palabra. Las enseñanzas que en aquel tiempo los apóstoles y todos los oyentes que había en los tiempos de Jesús tuvieron la oportunidad de poder disfrutar de las enseñanzas del mismo Maestro, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, ¿sí? Nuestro hermano le hizo lectura de la palabra de Dios. Entonces nosotros encontramos en este capítulo 5 que arranca con las bienaventuranzas, ¿sí? Que son 8 bienaventuranzas que deja el Sermón del Monte, ¿sí? Y que son las características que el cristiano tiene que tener para poder ser sal y luz en este mundo, ¿sí? Entonces el objetivo de esta enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo, Dios nos llama a ser sal y luz en este mundo. Su propósito es que podamos tener una vida de influencia en él, ¿sí? Eso significa influenciar a las personas que no tienen el conocimiento de la verdad, ¿sí? Entonces, hacemos una pequeña introducción. Encontramos a Jesús en la parte inicial del Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, que abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Nosotros encontramos en el versículo 1 al 12, Jesús enseña las bienaventuranzas, donde Jesús menciona 8, acerca de lo que le hablé hace un ratito, 8 cualidades de carácter que se relacionan estrechamente, de modo que ninguna de ellas puede existir separada de las demás, ¿sí? Y en el sermón de la montaña nos habla de 8 bienaventuranzas, ¿sí? Que estas bienaventuranzas tienen un alcance eterno, porque allí en la eternidad algunas de ellas se van a cumplir, ¿sí? En donde nosotros, una de ellas es que vamos a poseer la tierra, pero para poseer la tierra nos está diciendo que tenemos que ser mansos, no ser como éramos antes. Otra de las cosas que si hoy nos toca llorar aquí, un día nosotros vamos a ser consolados por el mismo Señor Jesús. Y nos habla también la otra bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia, dice, porque ellos serán saciados. ¿Y qué es lo que nos sacia hoy? Es la palabra del Señor. Cuando nosotros le damos lugar, también nos habla de la misericordia, de que debemos de ser misericordiosos con nuestros prójimos. Nos habla acerca de la limpieza. ¿De qué cosa? Del corazón, nos está hablando de nuestra mente, porque antes teníamos una mente totalmente corrompida, pero cuando nos alumbró la luz de Cristo y nosotros le dimos lugar a la palabra fue la que nos limpió, nos hizo libres de esa contaminación de los malos pensamientos. Y lo más maravilloso es que los pacíficos, dice, serán llamados hijos de Dios. Qué lindo cuando las personas pueden dar este testimonio, de que ya no somos más esos revoltosos, esos que éramos, y admítame esta expresión, camorreros en otro tiempo. Hoy ya tomamos las cosas de diferentes maneras, porque la paz de Dios inundó nuestras vidas. Nos habla acerca de los que son perseguidos por causa de la justicia. Nos dice que el reino de los cielos, tenemos el reino de los cielos para nosotros. Así que encontramos una bienaventuranza que está constituida por una expresión inicial, que tiene que ver con la palabra griega, que es makar, que se puede traducir como feliz, dichoso y bienaventurado, y que califica al poseedor de la cualidad como digno de felicidad.
Y muchas veces, a pesar de todo eso, nosotros nos sentimos indignos, porque somos conscientes que no éramos merecedores de recibir estos beneficios maravillosos de parte de nuestro Señor Jesucristo. En este contexto, Jesús entonces trae esta enseñanza para sus discípulos, y hoy nosotros somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Cristo. Jesús resume en estos 4 versículos la función de los creyentes en el mundo, reducida a una palabra. Esa función es influencia. ¿Qué quiere decir? Que a través de las cualidades que enumeré antes, nosotros causamos una influencia en el mundo, en nuestros vecinos, nuestros parientes y en quienes nos conocían en nuestra antigua manera de vivir, ¿sí? Porque hoy hemos cambiado totalmente nuestra vana manera de vivir. Los cristianos estamos llamados a que vivamos de acuerdo con la bienaventuranza. Funcionará como sal y luz en el mundo, ¿sí? Es importante entonces que consideremos que el carácter cristiano afecta consciente o inconscientemente a otras personas, para bien o para mal. Por eso es muy importante siempre dedicarle un tiempo a la palabra de Dios. Leer, y si no entendemos algo, sabemos que Santiago dice que pidamos a Dios sabiduría para poder entender qué es lo que Dios nos está hablando, qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando a través de la poderosa palabra. ¡Qué maravilloso! Mire, yo estoy sintiendo algo especial. Una que es el privilegio de poder enseñar la palabra de Dios, y agradezco a Dios y a los hermanos por abrir la puerta para poder enseñar la palabra del Señor. Sí, entonces entendemos, el carácter del cristiano afecta consciente o inconscientemente a otras personas para bien o para mal. ¿Sí? Hermanos, ningún hombre es una isla. Una isla está apartada de la sociedad. Y quienes conocen lo que es una isla, es una manera de llegar es a través de la navegación. Pero los cristianos no es así. Los cristianos no somos islas. Estamos en este mundo, que es un mundo relacional. Que sabemos que como cristianos tenemos que relacionarnos con las demás personas. Pero Dios nos tiene aquí para que vivamos una vida cristiana que influencia al mundo. Dios nos ha llamado a ser sal y luz del mundo. Recuerde que Jesús dijo en San Juan 17, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces veremos qué significa específicamente ser sal y luz en el mundo, para que podamos considerarlo en nuestro diario vivir, siendo cristianos en este mundo. Eso es lo que es la palabra de Dios, es un diario vivir. Por eso siempre hablamos de una nueva vida en Cristo. Entonces, punto número 1, Dios nos llama a ser sal en el mundo. Y el verso 13 de este capítulo 5 de Mateo dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Por qué Jesús usó la sal? Para comparar la influencia que Él espera que tengamos nosotros en el mundo. La sal siempre representó lo de gran valor e importancia. Entonces nosotros vemos que en el Antiguo Testamento Dios prescribió que todas las ofrendas sacrificiales en Israel debían ofrecerse con sal. ¿Sí? Y esto usted lo va a encontrar en el libro de Levíticos, en el capítulo 2, verso 13. Y dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Qué importante
poder entender. Siempre tenemos que recurrir al Antiguo Testamento. Sabemos que todo está alineado, que todo está armoniosamente. No hay margen de error en la palabra de Dios. Todo tiene que ver con todo. La sal en las ofrendas sacrificiales eran emblema de incorrupción y símbolo de lealtad al Señor. La sal siempre ha sido valiosa en la sociedad humana. Los griegos en un tiempo la llamaron teom, que significa divina. Ellos creían que tenían algo de divinidad. Los romanos creían que solo el sol era más valioso que la sal. Esto con frecuencia le pagaban a los soldados con sal. Entonces ahí tenemos que entender que se originó la palabra salario, que viene derivado de la sal. Cuando yo me puse a observar esto entendí algunas cosas. Y gracias a Dios porque siempre aprendemos algo nuevo. En muchas sociedades antiguas la sal se usaba como una señal de amistad. Aunque no se ofrecen particulares en el relato, nos enteramos por Segunda de Crónica, el capítulo 13, verso 5, que Dios hizo un pacto de sal con David. Y dice este capítulo 13, verso 5, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo el pacto de sal? Entonces, en distintas maneras, los oyentes de Jesús, fueron griegos, romanos o judíos, habrían entendido que la sal de la tierra representaba un buen valioso. Y esto nos da a entender que tenemos un valor importante para Dios y en el mundo. Entonces, en distintas maneras, vuelvo a reiterar, los oyentes de Jesús fueron griegos, romanos o judíos. Y hoy lo es usted que está a través de los medios. Habrían entendido que la sal de la tierra representaba un buen valioso. Ahora, otra pregunta importante que tenemos que hacernos es: ¿qué características particulares de la sal quiso mostrar Jesús con esta ilustración? Vamos a ir rapidito porque abarca algo muy importante que tiene que ver con nosotros. La sal es blanca y por lo tanto representa pureza, como los de limpio corazón. Entonces vemos que Jesús primeramente hizo una introducción para luego aplicar la enseñanza. Los discípulos de Jesús debemos ser puros delante del mundo. Ha de ser brillante nuestra pureza moral y espiritual, en contrastar con la decoloración moral del mundo. Porque sabemos que el mundo no piensa de la misma manera que un hijo de Dios, ¿sí? Por causa de las influencias que hay hoy en el mundo. Entonces nosotros debemos dejarnos influenciar por la palabra de Dios, que es la que limpia nuestra conciencia. Los cristianos estamos llamados a ejemplificar las normas divinas de justicia en pensamiento, palabras y acciones. ¿Sí? Otra característica de la sal es que da buen sabor. ¿Sí? Y qué lindo cuando una comida está bien sazonada. Todo alimento es insípido sin sal. Y esta es quien da el sabor. Así los cristianos debemos de añadir sabor divino al mundo. Entonces, como dijo un hermano, los cristianos no somos cualquier cosa, ¿no? Estamos para darle un aporte a este mundo, ¿sí? Que viven vidas desabridas, y cuando le da lugar a la palabra de Dios, le da esa sazón que la vida necesita, ese sabor. Este es monótono y sin sabor, sin la presencia de los cristianos. Y entonces entendemos algunas cosas de por qué hoy no ocurren cosas, las catástrofes que están
enumeradas cuando la iglesia sea arrebatada. Dice Pablo que hay alguien que al presente está limitando eso. Es que la iglesia todavía está sobre la faz de la tierra y ella es de influencia. Por eso los cristianos, y por ahí nosotros nos sonreímos y demostramos que no somos aburridos, que tenemos gozo en nuestra vida. Porque antes de conocer a Cristo vivíamos una vida aburrida, entristecido, de no saber qué hacer. Pero hoy tenemos la paz de Cristo, tenemos el gozo de Cristo, que produce felicidad en nuestra vida. Amén. Y qué maravilloso que es esto. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a cumplir la función de añadir sabor y emoción al mundo. El mundo encuentra su gozo en las cosas que hace, que normalmente le llevan a pecar contra Dios. Nuestro deber es enseñarle que podemos vivir una vida de gozo sin pecar contra Dios. Pablo nos recuerda que los cristianos somos olor de vida para vida y olor grato de Cristo en los que se salvan, pero que también son olor de muerte para muerte en los que se pierden. Esto usted lo va a encontrar en 2 de Corintios, capítulo 2, versos 15 al 17. La sal también pica, arde, cuando se pone en una herida. Algunos intérpretes creen que Jesús quiso ilustrar que los cristianos debemos hacer arder al mundo, provocar la conciencia de un mundo perdido e incomodar con la presencia y el mensaje del Santo Evangelio de Dios. Esto implica que debemos de testificar contra del pecado y confrontar la conducta perdida del mundo y con la necesidad que tiene el mundo de ser salvos. La iglesia en el mundo y también representa la palabra de Dios y por tanto debemos dar testimonio al mundo, aunque cause dolor y en la vida de muchos ardor. La sal también produce sed. La sal aumenta los deseos corporales por agua. La falta de agua podría provocar deshidratación en el hombre. Por eso Dios quiere que su pueblo viva y testifique ante el mundo para que éste se vuelva más consciente de la deshidratación y el peligro espiritual en que se encuentra. Qué tremendo que es. Nosotros los creyentes necesitamos provocar sed de Dios en el mundo, perdido e inconsciente. La gente en el mundo podrá ver nuestra paz en medio de una circunstancia difícil. Por eso que nos gozamos y nos deleitamos y podemos sentir la presencia de Dios, porque tanto yo como Mario y como Juan hemos pasado muchas turbulencias, pero eso no quitó la paz de nosotros, sino que esa paz nos dio ese ánimo pronto para seguir adelante y poder ver la luz al final del túnel y tener la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo nos levantaría en victoria. La gente en el mundo podrá ver nuestra paz en medio de una circunstancia difícil o nuestra confianza en lo que creemos. ¿Por qué? Nada nos puede mover porque nosotros hemos creído en esperanza contra esperanza. Y en consecuencia sentirse persuadido a probar nuestra fe. Y eso lo va a hacer que la persona se sienta persuadido cuando nosotros estamos dando testimonio en el lugar que nosotros estemos. Hasta ahora hemos visto 4 analogías de lo que Jesús quería enseñarlo en esta ilustración. Sin embargo, la última que vamos a ver es la que podemos considerar como principal, que es la sal preserva. En un pasado reciente, aún en este tiempo, en lugares muy remotos la sal se usaba y se usaba para preservar la carne. La sustancia de un refrigerador o hielo para mantener la carne sin que se descompusiera hacía que se usara sal para tal fin, porque en tiempos remotos no había
no había freezer, no había heladera, entonces se usaba la sal. Aún los carretones de sorbete preservan el hielo, que se usan por dentro poniendo la sal. Así que una función importante de la sal es preservar. Jesús estaba diciendo que los cristianos debemos ser una influencia de preservación en el mundo. Debemos retardar el deterioro moral y espiritual. Cuando la iglesia se vaya del mundo, eso es lo que le hablé antes, en el arrebatamiento, el malvado y perverso poder de Satanás desatará una manera sin precedente, que usted lo va a encontrar en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 12. La maldad se saldrá de control y los demonios serán desatados, y una vez que el pueblo de Dios sea quitado, se necesitarán solo 7 años para que el mundo descienda a los abismos más infernales. Hasta el día del arrebatamiento, los cristianos podemos y debemos tener la influencia poderosa en este mundo para preservarlo de la depravación total en la que viven. Como hijos de Dios y templo del Espíritu Santo, los cristianos representan la presencia de Dios en la tierra. Por eso que Dios, cuando Moisés se iba a presentar delante de Faraón, Él le dio la credencial más importante que Moisés necesitaba en aquel entonces. ¿Y cuál era esa credencial? Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Que es el emblema más importante que el cristiano debe llevar, la insignia más importante, que es la presencia de Dios. Yo sin la presencia de Dios nada puedo hacer. Aleluya. Somos la sal que impide que toda la tierra se degenere aún más rápido de lo que se está degenerando. Entonces recuerde, Jesús nos da un sentido de influencia en el mundo a través de esta analogía. Estamos llamados a impactar al mundo por el poder del Evangelio de Jesucristo, y no que el mundo nos impacte a nosotros. Ahora vamos a entrar en la segunda parte y vamos a ir rapidito porque la hora va avanzando. Jesús llama a ser luz. En el verso 14 de este capítulo 5, Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Eso quiere decir que si usted tiene una luz en su mesita de luz, no la pone debajo de la mesita de luz, sino que la pone arriba de la mesita de luz, porque muchos tienen la costumbre de, antes de ir a dormir, leer la palabra de Dios, leer algún libro, leer algún estudio. Entonces, el segundo llamado de Dios a hacer luz, Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Mientras la sal no es tan visible y su acción o efecto que causa son variados. La luz es obvia, es visible y obra abiertamente. La sal actúa desde adentro, mientras que la luz actúa desde afuera. La sal es más la influencia indirecta del Evangelio, mientras que la luz es más comunión directa. La sal actúa principalmente por medio de nuestra vida. La luz actúa principalmente por medio de lo que enseñamos y predicamos. Mira qué maravilloso. La sal retarda la corrupción, mientras que la luz pone al descubierto lo que está mal y es falso, y lo que es injusto, y verdadero. Jesús, al llamar a sus discípulos a ser sal, está llamándole a que hicieran la voluntad de Dios, que hablaran de Cristo, pero no solo eso, sino que vivieran como cristianos y enseñen también a Cristo al mundo. El llamado a ser luz
porque vivimos en comunión con aquel que es luz y con los que andan en luz. En 1 de Juan, capítulo 1, verso 5 al 7, Juan nos está enseñando algo maravilloso y glorioso. Pero le dejo solamente la cita bíblica. Hemos recibido la luz de Cristo, no solo para que la tengamos, sino para que vivamos por ella y andemos en ella. Entonces ahí nos damos cuenta lo que el salmista nos pudo decir en el Salmo 119, verso 5, que a menudo repetimos nosotros como iglesia, como siervos, como ministros, en los diferentes mensajes. Lámpara me es a tus pies, lámpara me es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire qué maravilloso lo que es la palabra de Dios. La luz de Dios es para caminar y para vivir por ella, en un sentido más pleno. La luz de Dios, aleluya, es total de la revelación de su palabra. La palabra escrita de las Escrituras, Jesucristo el Verbo viviente. Nosotros como pueblo de Dios debemos proclamar la luz de Dios a un mundo perdido en oscuridad. Vivir en esa luz, irradiar esa luz exactamente como Cristo lo hizo estando en tierra. Y usted lo va a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 79. Hermanos, Cristo es la luz verdadera. Nosotros los cristianos somos su reflejo. Por eso que siempre Cristo debe reflejarse en nuestra vida. ¿Para qué? Para que los demás vean al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Porque tristemente, muchas veces Cristo no se ve reflejado en aquella persona que dice ser hijo de Dios. Cristo se tiene que reflejar en nuestra vida. Él es el sol y cada uno de nosotros somos sus lunas que el mundo ve. Mire qué cosa gloriosa. Dios irradia su luz sobre el mundo por medio de quienes han recibido su luz a través de Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos de ser un instrumento directo y visible de la luz. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo? Viviendo en su palabra, predicando su palabra, practicando una vida diferente al mundo, en palabras, en hechos, en nuestra vestimenta, en nuestra apariencia personal, en general, en nuestros compromisos, llevando una vida piadosa, no dejando que el mundo nos afecte, sino procurando afectar al mundo. Jesús dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, sino siempre estar expuesta para que todos la vean como luz del mundo. Estamos llamados a iluminar al mundo, no a escondernos. Estamos llamados a ser sal, sutil, delicada, que influencia y también visible, que ilumine. Ahora, siendo sal, luz, tenemos también un peligro que debemos de cuidarnos. Pero vamos a parar por aquí porque son las 22:07. Seguramente los hermanos quieren dar otros anuncios, ¿sí? Porque podemos pasar directamente a la conclusión de todo, ¿sí? En otra ocasión vamos a seguir mirando, ¿sí? Entonces, Dios nos llama a ser la luz, la sal y luz en este mundo. Su propósito es que podamos tener una vida de influencia en Él, ¿sí? Entonces hay algunas preguntas. La pregunta es, ¿así lo estamos haciendo? Para que nos lleve a la reflexión. ¿Qué tanto estamos siendo sal donde nos desenvolvemos? ¿Qué tanto nuestra luz alumbra a dónde vamos? La gente, los que te conocen, glorifican a Dios al ver tu vida
nuestras obras. Es bueno que podamos reflexionar y tomar acciones al respecto y vivir de la forma que nuestro Señor Jesucristo espera que vivamos nosotros. Recuerde, es un llamado. Este llamado es ser sal y luz del mundo. Que el Señor los bendiga de una manera muy en especial, y mi deseo que usted y yo podamos practicar y vivir una vida que impacte al mundo y que agrada a nuestro Dios por sobre todas las cosas. Dios te bendiga, hermano Mario. Muchas gracias por la oportunidad.